Sumauro y Rekerenaka, estamos en la unidad, esta es mi familia todavía, en la unidad 1, y hoy día vamos a ver el tema de los nombres. ¿Ya? Entonces primero iniciamos con un repaso de la familia. Esto es básico, importante. Tienen que sabérselo bien. Abuelo es Hachatata, abuela Hachamama, el papá, ¿cómo se decía? Tata, la mamá, mama, la hermana, Kuyaka, el hermano, Hilata, el tío, Ipu, la tía, Ipa. El bebé o niño es Wawa. Y el primo o prima es Hilaku. Atención, entonces, como diríamos, ¿te acuerdan cómo se decía buen día Naimara? Es Sumauru. Buenas tardes, Sumahaipu. Y buenas noches, Sumaruma. Buenos días, abuelo, Sumauru Hachatata. Buenos días, abuela, Sumauru Hachamama. Buenos días, hermana, Sumahaipu Kuyaka. Buenos días, hermano. Buenas tardes, hermano. Sería Sumahaipu Hilata. Y si es de noche, sería buenas noches, prima. ¿Cómo sería? Sumaruma Hilaku. Y buenas noches, primo. Sumaruma Hilaku. Igual lo mismo. ¿Por qué? Porque Hilaku significa primo o prima. Ya, y para decir que algo que es mío, simplemente termina una palabra con jawa. Por ejemplo, mis familiares terminaban con las sílabas jawa, que significa es mi. Por ejemplo, es mi papá, es tata jawa. Es mi hermano, sería hilata jawa. Es mi abuela, hachamama jawa. Es mi mamá, mama jawa. Es mi hermana, kuyaka jawa. Es mi abuelo, hachatata jawa. Y la última clase vimos que de la misma forma, muy parecido, era para preguntarse sobre mis familiares. Pero ahora en vez de terminar con Jawa, terminamos con Hati. Así como pregunta Hati, el familiar termina con Hati, como este. Ipu Hati, Ipu es tío. Ipu Hati es mi tío. ¿Cómo preguntaríamos entonces, es mi abuelo? Sería Hachatata Hati, es mi papá. Tata Hati, es mi hermana. Kuyaka Hati, es mi mamá. Mama Hati, es mi abuela. ¿Es mi abuela? Hachamama Hati, y es mi hermano. ¿Es mi hermano? Hilata Hati. Bueno, eso es lo que vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a ver en la clase 4 nombres. Seguimos con el tema de presentando a mi familia. Lo que tienen que hacer es presentar, decir el nombre suyo, de ustedes, y de familiares en Aymara. Ya, primero, ¿cómo digo mi nombre? La pregunta para consultar sobre el nombre es de una sutimaja que significa cuál es tu nombre. Y se responde el nombre de ustedes y satatua que significa me llamo. Satatua. Repiten, satatua. Satatua, me llamo. Por ejemplo, ella se llama Susan y dice Susan Satatua. Recuerda, acá en rojo colocan su nombre y la terminación Satatua que significa me llamo. ¿Ya? Por ejemplo, Julio Satatua. Julio me llamo o me llamo Julio. Así de simple. ¿Cómo dirían ellos su nombre? Por ejemplo, ¿cómo diría ella me llamo Ana? Sería Ana Satatua. ¿Cómo diría él me llamo Pablo?
Pablo Satatua. ¿Y ella? Rosa Satatua. Rosa Satatua significa me llamo Rosa. ¿Ya? Ahora, para ver el nombre familiares, no vamos a decir Satatua. Satatua, sino vamos a decir Satawa, que significa se llama. Por ejemplo, ahora ella va a preguntar, una sutipaja, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama él? Y él, como dije yo, vamos a decir el nombre y la terminación Satawa. Satawa se llama. Por ejemplo, si se llama Sergio, se dirá Sergio Satawa. ¿Sergio se llama o se llama Sergio? Cuando soy yo, me llamo es Satatua. Cuando es él o ella, es Satawa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está el nombre Satawa. Por ejemplo, acá, Esteban Satawa, que significa se llama Esteban. Como dije yo, cuando se refiere a uno a alguien, otra persona, como él o ella, el verbo termina en wa. Acá, ¿cómo diríamos se llama Marco? Este chiquitito. Se diría Marco Satawa. ¿Cómo diríamos se llama Pedro? Él, Pedro Satawa. Y ella, cómo le diríamos su nombre? ¿Cómo le diríamos se llama Paula? Paula Satawa. ¿Y cómo diríamos se llama Julia? Julia Satawa. No se olviden, la diferencia es cuando hablo sobre yo, me llamo es Satatua. Y cuando decimos se llama él o ella es Satawa. Esa es la diferencia. Y por último, para terminar la clase, vamos a terminar con la despedida. ¿Cómo la despedida os decíamos Hikisiñekama, que significaba hasta luego o hasta encontrarnos? Por ejemplo, ¿cómo le despedimos de la mamá? Hikisinkama mama. Del papá, Hikisinkama tata. De la hermana, Hikisinkama kuyaka. Del hermano, Hikisinkama hilata. Del abuelo, Hikisinkama hachata. Y de la abuela, Hikisinkama hachamama. Practiquen eso y eso es todo. Hikisinkama wawonaka. Hasta encontrarnos, niños, niñas. Hikisinkama.